realizadores se confeccionó pues simplemente observando qué realizadores había en este momento en España que no tenían una carrera, digamos, muy larga, pero que tenían, sin embargo, una mirada personal, y que a nosotros como productores nos parecía que cada uno de ellos, a su manera, tenía un lenguaje interesante y cosas que explicar, ¿no? De ahí quizás esta hibridación de tres personas de muy distinta procedencia, pero que en el fondo pues estaban en situaciones parecidas. En mi caso, la primera vez que hicimos dos viajes a Mozambique, el primero en el 2009, y en ese primer viaje yo conocí a una mujer muy poderosa que se llama Madalena, que para mí representaba la esencia de la mujer africana, o sea, una heroína del cotidiano, que es, bueno, casi todas las mujeres tienen esa fuerza y ese poder, ¿no? Pero ella iba a ser la heroína de mi película. Al regresar a Barcelona recibí una primera carta en la que decía que había tenido una hija, su quinta hija, y que le había puesto mi nombre. Recibí una segunda carta a poco tiempo diciendo que esta niña había fallecido. Entonces, de ahí, de esa experiencia personal, nace como una sensación, como una especie de deuda, ¿no? hacia esa experiencia que yo tuve y hacia esa persona. Entonces, al regresar, yo no pude volver a contactar con Madalena, y mi pieza en Canimambo es un viaje en busca de Madalena, ¿no? Y en ese viaje yo conozco otras mujeres que no son Madalena, ninguna es Madalena, pero todas son como ella, ¿no? Esta idea de la heroína del cotidiano, ¿no? Esa mujer poderosa, ¿no? Que me atrapó en mi primer viaje. Y de alguna manera yo lo que he intentado hacer es una reflexión sobre qué ocurre cuando tú eres el otro, ¿no? O sea, qué ocurre cuando tú dejas de estar en el juego, las reglas del juego se invierten, y tú, por el mero hecho de ser blanco, tu relación con la realidad que tienes delante cambia, ¿no? Estás obligado a cambiar. Por tanto, estos viajes, y me gustaría que esta película tuviera algo de ese viaje iniciático, ¿no? Que no eres la misma persona cuando sales del aeropuerto del Prat y luego regresas, ¿no? Por ahí, por el camino, han sucedido muchas cosas, ¿no? Y pasa por ser el otro, yo creo. En mi caso, yo creo que en el fondo uno no elige las historias lo eligen a él, ¿no? Y en mi caso pensaba que es imposible entender el Mozambique de hoy sin entender las dos guerras de las que viene, ¿no? Tanto la guerra de independencia como la guerra civil. Y un poco mirar esas cicatrices que se quedan me parecía un ejercicio interesante. Y sobre todo enfocarlo desde un salto generacional, ¿no? De una relación entre un padre y un hijo. Lo que pasa es que llegas a Mozambique y lo decíamos como frase hecha, ¿no? Le das una patada a una piedra y hay una historia. Es que toda la gente tiene historias interesantes. Es que la vida es el día a día es tan extremo, o sea, tu supervivencia está tan... es como lo cotidiano, ¿no? Entonces, en todas partes hay buenas historias. Eso ha sido relativamente fácil, saber de lo que hablar. Simplemente había que mirar, ¿no? Yo escribí una historia de una niña sordomuda. Me interesaba mucho el tema, nunca había tratado el tema y llevaba tiempo intentando hablar sobre la forma de relacionarse con el resto del mundo. Y bueno, cuando hice mi primer viaje, bueno, de repente apareció una cara entre unos arbustos y seguimos a esa niña, y era una niña sordomuda, era la niña de mi historia. Y le pasaba lo mismo, ¿no? Cuidaba a su hermano pequeño, estaba sola, no podía acceder a la educación porque una persona sordomuda en Mozambique es un deficiente, de hecho le llaman deficientes, es una persona que no va a acceder y a casi nada, la tratan como gente que tiene problemas deficientes mentales. Y de algún modo a mí me gustaba la idea de poder acercarme a sus realidades, pero evidentemente desde mi posición europea, que por mucho que intente acercarme de forma digna y honesta, siempre va a haber una distancia abismal entre nosotros. Yo, bueno, viajé como en el segundo viaje para rodar. Nuestro segundo viaje no pude rodar con la niña que había descubierto, y tuve que hacer bueno, castings de niñas sordomudas en los centros de enseñanza de sordomudos en Maputo.
fue también una experiencia muy dura, también muy enriquecedora. Podría haber contado una historia y haberme dejado de algún modo influir por las historias que veía, pero bueno, al final descubrimos a una niña en un pequeño poblado a las afueras y decidimos trabajar con ella. Creo que tanto para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora, pero sobre todo para la niña, para Cecilia, Joana, en el nombre de la actriz, del personaje. Yo creo que a ella también le ha cambiado, ha sido una experiencia muy buena porque no se ha relacionado más que con su familia y nunca ha tenido contacto con un blanco, ¿no? Y menos con la gente tan extraña que llegaban allí a su poblado e intentaban pues, apoderarse de todo, ¿no? Hacíamos que sacaran todas las cosas de su casa, que se cambiaran de ropa, bueno, de algún modo alterábamos la vida cotidiana. Yo quería, de algún modo, adaptar, entre comillas, una especie de mi idea de Lazarillo de Tormes a África, ¿no? Me gustaba mucho la idea de que una niña sordomuda y un músico ciego se complementaran y se ayudaran entre sí, ¿no? Y me da muchas posibilidades para experimentar la relación que tiene en este entorno. Y yo creo que aunque es una historia en África tan extraña, en realidad es una historia muy humana que porque no puede desarrollarse y suceder aquí, ¿no? Nosotros queríamos que de algún modo el espectador en España pudiera sentir como nosotros nos sentíamos cuando hicimos este viaje, ¿no? Canimambo significa gracias en Sangana, que es el dialecto predominante por la zona de Maputo, que es donde rodamos. Y es una frase es una expresión que se repite permanentemente. La gente se da las gracias permanentemente, ¿no? Y lo quisimos atrapar. Siempre te vas con la sensación de que has recibido muchísimo más de lo que tú hayas podido dar, ¿no? Es verdad que es un país muy pobre, pero solo es pobre en lo económico. En lo demás creo que es un país que nos daría 100.000 lecciones de cómo vivir. ¿Qué es un documental, una ficción? Es evidente que hay dos episodios que son de ficción y uno que tiene un tono más documental porque es una visión hecha desde su propia perspectiva personal, ¿no? Pero bueno, sí, es una película que si queremos mezcla géneros, ¿no? Pero que tiene un formato perfectamente accesible. Estamos en ello, tenemos trabajando dos o tres opciones más, lo estamos barajando y queremos estrenar en otoño. En otoño, pero quiero decir, no es evidente que tenga una salida fácil una película de este corte. Pero esto no quiere decir que no haya que hacerse. El cine español hay mucho talento, quizás no está en los más media, digamos, ¿no? O no son las grandes películas que vemos de formatos así como muy industriales, ¿no? Pero talento hay muchísimo. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se tenga que privilegiar a los cineastas de toda la vida en detrimento de los nuevos realizadores. Pienso que es lo contrario, que el relevo generacional vienen de personas que han nacido casi con el audiovisual en las venas, ¿no? Y que de alguna forma tienen muchas cosas que contar y con instrumentos mucho más sencillos y ligeros, ¿no? Y pienso que hay mucho talento en el cine español. Lo que pasa es que ese talento seguramente le cuesta aflorar. Le cuesta aflorar porque también el cine español, de alguna manera, está como anclado en un sistema que parece que vaya hacia la perpetuidad, ¿no? Que siempre es un poco como una estructura fija, o lo ha sido, entre otras razones, porque creamos que no, para que se pueda hacer cine en Europa necesariamente está condicionado a las televisiones. Entonces, la manera en que el cine pues responde a compromisos que pueden ser de las cadenas televisivas, particularmente las privadas y también incluso a veces las públicas, pues lastra su propia creatividad. Esta es mi opinión, porque hay compromisos, sencillamente. Entonces, todo depende de cómo uno entienda el cine también. Si el cine es una industria, pues que también lo puede ser, lógicamente, y lo es, pues va bien que vaya en una dirección, pero si también entiendes que el cine es un arte, pues tiene que tener otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Ir a rodar tener un mes para hacer una prospección de un lugar, encontrar unos personajes, guionizar y rodar es toda una aventura, te lo aseguro, ¿eh? O sea, es un reto a nivel de dirección para nosotros muy potente porque, por lo menos desde mi punto de vista, yo tenía cierto pudor de llegar a un lugar que para mí desconocido y apropiarme, ¿no? y hablar de ellos desde qué punto de vista, ¿no? No soy periodista, no soy antropóloga, no soy socióloga, soy cineasta, ¿no? Entonces, el buscar desde dónde miraba, para mí era el gran reto, ¿no? Y
en el caso de Madalena, nosotros por razones varias tuvimos que cambiar la zona de rodaje, con lo cual era imposible acceder a Madalena. Madalena vivía en el norte, y entonces por eso, digamos, de ahí nació la nueva estructura de guión, ¿no? O sea, yo sigo buscando a Madalena porque ella era la esencia de la mujer africana, ¿no?